Hola a todos, soy Ricardo Lladosa, soy novelista y agradezco a la Biblioteca de Aragón la invitación en estos días de confinamiento a recomendar una de mis novelas. Hasta la fecha se han publicado dos novelas mías. La primera fue Madagascar, una novela de aventuras que se publica en 2017, y la segunda es Un amor de Redón, publicada el septiembre pasado, que es la que os voy a recomendar. Un amor de Redón narra la historia de Odilon Redón, pintor simbolista, personaje real, en la Francia de finales del 19 y su amistad con una fotógrafa llamada Ainhoa Levy, personaje de ficción. Al mismo tiempo es una novela de intriga en la cual he querido homenajear el siglo XIX y hasta cierto punto también parodiarlo. Os voy a comenzar a leer la novela, los primeros párrafos, que dicen así. Alrededores de Burdeos, verano de 1894. Seguía al señor Legrand a través de los corredores del castillo, hasta llegar a lo que más tarde pude comprobar que era el Torreón Norte. Debo confesar al comienzo de este relato mi escaso sentido de la orientación. Legrand dejó sobre la cama mi equipaje de mano y me dijo: «Estamos a su entera disposición para lo que desee, señor Redón». Pero presentí que ni su tono ni su rictus eran sinceros. Hablaba como si repitiera una fórmula aprendida y sus sentimientos fueran opuestos a dicha fórmula, fruto de la más exquisita hipocresía aristocrática. De cualquier modo, quedarme al fin solo fue un alivio. Necesitaba poner mis ideas en orden tras los acontecimientos de esa mañana, que ahora se agolpaban en mi mente. Sin embargo, mi primera decisión fue evadirme por completo de la realidad, observar el mobiliario de la alcoba que me habían asignado. Un amor de Redón. Editorial Fórcola, os la recomiendo a todos. Gracias.